Acércate. Un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Acércate. Yo soy el pastor Osvaldo Palomo de Vida Abundante, Nueva York, y hoy tenemos la gran compañía de la doctora Yomar García, quien nos acompaña desde Villavicencio, Colombia. No solamente que ella es psicóloga de profesión, sino también que es nuestra compañera de ministerio, y juntos estamos extendiendo el reino de Dios allá en Villavicencio. Así que recuerde que Hebreos 4:16 dice que cuando usted y yo tengamos alguna necesidad, podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia a pedirle un favor a Dios, porque dice que ahí vamos a encontrar amor y misericordia. Así que acérquese confiadamente a Dios, no tenga temor, que Él va a escuchar de su necesidad. Yomar, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal si nos saluda? Buenas tardes, pastor. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno de nuevo estar en este excelente programa que sin duda llevará un mensaje a todas las personas que estén necesitando, no solamente de este tema, sino de la gracia de Dios. Qué bueno. Bien, hoy nos trae un tema muy interesante. Estamos en este tiempo de regreso a clases, principalmente aquí en los Estados Unidos, donde las clases están supuestas a iniciar en el mes de septiembre. Y así que nuestros niños, nuestros chicos y chicas van de regreso a sus escuelas, y se ha venido tocando un tema muy interesante, y es acerca del alcoholismo en la adolescencia. Creo que en todos los países tenemos situaciones como estas y recibimos información de muchos lados, ¿verdad? Información que es cierta, que es verdadera, como información que es totalmente falsa. Por ejemplo, escuché en un programa cristiano decir a esta persona, cuidémonos mucho. Yo no sé si el COVID-19 sea verdad o sea mentira. O sea, hello. Yes. Entonces, es impresionante lo que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Por eso debemos de tener mucho cuidado de a dónde estamos recibiendo nosotros información. ¿Qué podemos hablar sobre este tema del alcoholismo en la adolescencia, doctora? Muy importante, esta situación es muy compleja porque se mezclan factores psicosociales y biológicos también. Entonces tenemos que tener una mirada biopsicosocial. Por eso, como dice el pastor, no es solamente dar una apreciación a la ligera, sino también comprender muy copiosamente esta situación para tener un manejo con éxito en esta población de adolescentes. Hablemos inicialmente de las consecuencias, porque a veces se nos olvida el impacto porque como que no vemos consecuencias muy inmediatas, entonces todo está bien. Entonces por eso es importante hablar cuáles son las consecuencias que se están teniendo para dimensionar este tema realmente. Según los estudios de la Healthy in Children, que es realmente, digamos, como donde se recogen diferentes informaciones, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, en cuanto a la Academia Americana de Pediatría. Me refiero a esto precisamente para objetivizar y no solamente caer en un moralismo o en un criterio general, sino también ver las estadísticas nos ayudan a tener un concepto muy claro. El alcohol es la sustancia de la que más abusan los adolescentes en realidad, dentro de todas las sustancias psicoactivas que existen, y ocasionan la mayoría de lesiones y muertes por accidente, los homicidios y suicidios. Estamos hablando de personas entre los 18 y 24 años que generalmente se dan más ampliamente estos eventos.
Bien, entonces, una de las frases más comunes que escuchamos por ahí es, ¿qué tiene de malo que se tomen un traguito los adolescentes? Si los adolescentes toman, ellos saben tomar con responsabilidad. ¿Qué efectos podemos decir causa el iniciar a tan corta edad con esos traguitos de manera responsable que decimos? Exacto. Pues bueno, esa etapa de la vida, como se dice adolescente, adolescente viene de adolecer, o sea, todavía se adolecen de criterios, se adolecen de condiciones. Por eso, entre más jóvenes o entre más temprana edad empiezan a consumir alcohol, la probabilidad de tener problemas en la adultez con esta sustancia es matemático. O sea, no hay ninguna posibilidad de decir, no, de pronto no, si tenemos, no. Sí, entre los estudios que se han hecho en las diferentes culturas y sociedades han llegado a esta conclusión. Segundo, no es bueno para ellos porque se ha encontrado que el 25% de esta población refieren tener resultados académicos muy bajos en sus calificaciones debido al alcohol, por muchas razones, por las resacas, porque no asisten, porque sus sistema de atención y percepción también va a cambiar. Con frecuencia también, una de las terceras consecuencias más tristes realmente, también diría yo, es que sufren de violaciones y se practica sexo sin planificación. Se encuentran alrededor de 97,000 adolescentes que reportan ser víctimas de ataque sexual o violaciones durante el efecto de alcohol, y más de 100,000 no supieron si tuvieron una relación sexual consentida o no, con todas las implicaciones que esto tiene, tanto físicas, psicológicas como espirituales. Cuarto, terminan en salas de emergencias, alrededor de 599,000, y eso que estamos dando unas tasas de más o menos unos años que se han venido recogiendo, pero esto va sumando cada día que va pasando. 1,825 mueren por lesiones involuntarias por estar bajo el efecto del alcohol. O sea, y finalmente, digamos, una de las más... No, digo yo que definitivamente estos números son impresionantes, alarmantes. Cuando nosotros escuchamos que el 25% de sus notas o de sus calificaciones van a ser resultados negativos a causa del alcohol. Casi 600,000 personas mueren en las salas o llegan a las salas de emergencias con un promedio de 1,825, anoté por aquí. Lesiones involuntarias, gente que 100,000 personas que no saben si tuvieron sexo con consentimiento o no. Ahora, se tiene problemas de salud tanto física y mental a raíz de un alcoholismo durante la adolescencia, doctora. Sí, claramente, pues estas son las cifras más asombrosas en resultados pues evidentes. De pronto uno dice, en mi sector, no, eso es que son muy alarmistas con esas cifras, pero resulta que también las alteraciones de la salud física y emocional se hacen progresivamente. A veces no se tienen esas respuestas tan inmediatas como, por ejemplo, un tema de una violación, que sería algo impactante y que nos haría actuar, pero las otras son silenciosas, como el tema de la depresión y de cuadros de ansiedad que se manifiestan, entre otras situaciones, porque se han encontrado, por ejemplo, que adolescentes que consumen alcohol pueden hacer psicosis más adelante y a consecuencia de una alteración biológica. Entonces, esto lo que lleva pues es a generar una dependencia tanto orgánica como emocional. La pregunta a estas alturas sería, ¿cuáles son las causas que más se han encontrado que generan esta situación? Bien, esto es muy importante porque estas son las consecuencias para darnos cuenta a qué terreno estamos pisando realmente. Las consecuencias también son múltiples, pero lo que se ha encontrado en estos estudios referidos, el 80% de los adolescentes afirman
que sus padres son quienes más influyen en esta decisión. Y esto es súper fuerte, porque nos empieza a cuestionar un poco los roles que están teniendo los padres actuales frente a los adolescentes. Porque el 90% de los padres creen que sus hijos no beben. Y entonces ahí hay un desconocimiento y aquí empieza una situación de negación, que es lo que nos lleva a no tener la claridad en el momento oportuno. Entonces esto hace que avancen los adolescentes y luego pues sufran consecuencias nefastas como las que señalamos anteriormente. El 29% de los adolescentes lo hacen por curiosidad. Pues, ¿por qué por curiosidad? Porque estamos invadidos de publicidad, que todo tiene que ver con el alcohol. Tenemos muchos modelos en la sociedad de éxito que siempre salen con un vaso de alcohol. Entonces, pues obviamente los niños aprenden de lo que hay alrededor y eso les lleva curiosidad. 13.5% porque los invita un amigo. El 12.4% por experimentar. Bueno, hay que hacer algo diferente en este tiempo. El 10% por problemas familiares. Y recordemos que ese 10% estamos hablando de una tasa mundial, entonces muchas jóvenes adolescentes que están iniciando por esta situación. 9.4% por influencia de amigos y el 4.1% por ser aceptados en el grupo, que son una de las cosas pues muy comunes en esta edad. Y curiosamente curiosa y tristemente, el 2.9% por invitación de un familiar. Esa es una situación, digamos, como una gran radiografía de cuáles podrían ser las situaciones que llevan a un adolescente a tomar, pues, esta decisión de tomarse ese traguito. Las causas psicológicas también son muy importantes, porque esta es la más profunda, eso es como lo que más externo podemos ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que lleva a la dependencia del alcohol? Se cree que esto es un tema de antecedentes familiares. Generalmente cuando hay un adolescente alcohólico y vemos hacia atrás, el padre o alguno de los familiares ha tenido esta situación. ¿Por qué se da esto? Porque generalmente en las historias familiares se dan muchas situaciones fuertes como el maltrato, el abandono, y esto crea de alguna manera una manera de responder a esta situación tan dolorosa que es a través del alcohol. Y entonces se empiezan a dar unas lealtades con esas situaciones, con esas personas que se vuelven despreciables emocionalmente porque causaron mucho daño. Y luego la siguiente generación se hace leal a la persona que tiene eso, entonces se forma como una cadenita emocional que es lo que empieza a repercutir de manera importante en los adolescentes. Impresionante, totalmente impresionante. ¿Cómo podemos prevenir una situación de estas, doctora? Bueno, también tiene que ser muy multidimensional la intervención de esta situación, pero la invitación que tenemos a la mano nosotros como padres, como contexto que rodea a los adolescentes, porque la responsabilidad es de todos, no solamente es de los padres, es cómo nosotros damos ejemplo de cómo divertirnos, de cómo solucionar conflictos, eso también es muy importante. Entonces los padres deben recordar en principio que tenemos una cruda realidad, o sea, el mundo es difícil y no podemos decir, no, acá no pasa nada, a nosotros no nos va a pasar. Por eso es muy importante que ellos sean conscientes de que sus hijos no son inmunes a los vicios, a cada una de estas situaciones y estar muy alerta frente a ellos y establecer canales efectivos de comunicación, porque lo que nosotros encontramos en la consulta es que realmente los chicos no tienen con quién hablar. O sea, los papás trabajan y hacen muchas cosas por sus hijos, menos comunicarse, que es lo realmente importante. Los padres, por lo tanto, deben ser ejemplo. Nosotros no podemos caer en un discurso donde les digamos que no tienen que hacer, pero nosotros lo estamos haciendo, porque tanto los niños como los adolescentes aprenden por observación y por el modelo. Entonces, por eso ese dicho de que vale más lo que vemos que lo que escuchamos. Vale más los hechos que 1000 palabras.
Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y estar enterados de las actividades que hacen nuestros hijos. No es que me volví por la noche, ¿a dónde? ¿Qué hizo? Pues no supervisarlos como un control, pero sí más o menos establecer cuáles son esos movimientos que están dando. Van a ver, Manejar las reacciones es muy ¿sí? importante. Ahí, Estas deben ir a la par de la edad de cada uno. ahí era donde quería yo preguntarte, es en cuanto a las restricciones. Primero esto de ser modelo, ser testigo, dar testimonio, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, no fume, que eso da No cáncer. fume, que eso es malo. No tome, porque eso también es malo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ser testigos nosotros, ¿verdad? Y de que aquello de verdad da cáncer y el tomar sin control, pues nos va a llevar a todas estas consecuencias. Entonces, como papás, venimos nosotros a las restricciones y empezamos, por ejemplo, a decir, nunca más vas a volver a salir. Mentira, porque al día siguiente vamos. ¿Cómo podemos Exacto. tener un balance? Nunca más le vuelvo a dar de comer, ¿verdad? Eh, el niño, No. el niño o el adolescente no se va a morir de hambre, o sea, los vamos a seguir alimentando. ¿Cómo implementar restricciones que tengan sentido, que sean efectivas, ¿verdad? Sabiendo que algunas veces van a funcionar, otras veces no van a funcionar, como todo en la vida, pero ¿qué mecanismo como papás podríamos nosotros implementar en nuestros hijos? Bueno, claramente el punto de partida es desde la niñez, donde se deben tener actividades acordes a la edad de los niños y de las niñas, para que posteriormente así vayamos teniendo una correspondencia. No se trata de privarlos de su libertad, no se trata de castigos, porque claramente tampoco esto está ayudando a generar canales efectivos de comunicación y no se pretende que se aísle el paz, sino que se acerque. ¿Y por qué insistimos a la edad? Porque si, por ejemplo, una niña de 6 años me dice, no, voy a tener una reunión con mis amiguitas y me quedo toda la noche hasta el otro día, tengo que empezar a ver aquí qué está pasando, cuáles son esas posibilidades reales que tiene. Lo mismo con los adolescentes. Un chico de 13 años, no, yo voy para una discoteca, no es el momento correspondiente. ¿Por qué? Porque sabemos que a los 13 y 14 años ellos no tienen una capacidad de autocontrol, de autodominio, que evita decir no a esto, o no gracias, o prefiero tal cosa, porque son personas bastante vulnerables en esa edad. Entonces las restricciones hablan de eso, de que seamos sensatos también con los procesos. Ay, pero es que todos mis amiguitos ya los dejan ir. Muy bien, pero nosotros en casa no. Perfecto. Entonces, más bien es ver como una lógica también que de pronto se ha ido perdiendo en los padres modernos. Lo mismo que las cosas que son adecuadas del vestirse, asimismo de las actitudes y de los comportamientos que podemos ir teniendo. Entonces, son estas restricciones que sean lógicas y que ellos también lo vean lógico, aunque ellos no van a quererlo ver lógico, van a decir, ay, mi papá tan anticuado, mi mamá tan anticuada, pues nos tenemos que hacernos los anticuados, pero es que es la función de los papás ir ordenando cada cosa en su momento y también viendo las probabilidades de riesgo que se vayan a tomar en las actividades. Excelente. Romanos en el capítulo 12 dice que no nos amoldemos al mundo actual, ¿verdad? Y es donde mencionarse permisos, horas de salida, ciertas edades, mi forma de vestir. Creo que la moda está bien, ¿verdad? Este, pero todo con medida. Definitivamente es un tema bastante amplio con consecuencias muy lamentables si no podemos, si no le ponemos un alto a esta situación, ¿verdad? Y educamos a nuestros niños y adolescentes en un tema tan importante y tan delicado como es el alcoholismo en medio de la juventud y no solamente el alcoholismo, sino que las drogas. Sé que has trabajado mucho esta área y en los próximos programas vamos a estar comentando acerca de otro
tipo de drogas y adicciones que nuestros adolescentes se pueden ver afectados. Yomar, muchas gracias, de verdad que ha sido de mucha bendición, mucho aprendizaje. Yo tomé mis notas aquí. Yo espero que ustedes, padres de familia, también, es nuestra responsabilidad recordar que muchos de nuestros hijos sí andan en estas situaciones, ¿verdad? Así que cuidemos de ellos, estemos pendientes, seamos conscientes de la situación que es real y verdadera. Doctora, si gusta despedirse. Bueno, qué bueno que nos hayamos podido encontrar en este espacio. Esperemos que esto llegue a los que necesitan y también que sea una alerta naranja para prestar más atención, porque nuestros jóvenes y adolescentes así lo requieren. Excelente. Hoy en día la parte geográfica no es ningún problema, así que de manera virtual usted se puede conectar con nosotros, tanto con la doctora Yomar García como con nuestra iglesia. En la parte de abajo de su pantalla le aparecen los 2 correos electrónicos donde usted se puede contactar con nosotros. Gracias por acompañarnos, les amamos y les bendecimos. Y recuerde, no tenga temor, acérquese al trono de la gracia confiadamente y el Señor estará esperando por usted. Un abrazo y bendiciones.